¿Qué tal amigos de Semanario? Los saludamos con el gusto de siempre Irma, y Huemansing. Estamos contentos porque hemos venido a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro. así es, Huemansing, amigos, 30 años de la FIL y América Latina como invitado de honor. Les vamos a ofrecer contenidos de diferentes partes del mundo, de Guadalajara, de la FIL, pero también de Latinoamérica. Así que quédense con nosotros. No se vayan, empezamos. Como les decíamos, América Latina es la región invitada de honor y este es uno de los espacios del pabellón en donde se celebra la diversidad de las culturas de América Latina. Y con eso vamos a comenzar. En la FIL hay algo que se llama Ecos de la FIL. De lo que se trata es que un escritor asista a alguna escuela, a algún mercado, a alguna penitenciaría y lleve la literatura. En este caso es la uruguaya Claudia Amengual, quien presentó su libro Cartagena. Esta es la tercera visita a la Feria de Guadalajara y a la ciudad. Y como te decía antes, debo una visita a Ciudad de México. Y siempre es interesante ir a hablar con jóvenes, sobre todo para fomentar el hábito de la lectura, ¿no? Más allá de todo esto, yo creo que hablar de los libros, de la importancia de la palabra, de que leer humaniza, hace libre, genera espíritu crítico, probablemente esa sea la parte más interesante de esta actividad de Ecos de la FIL con jóvenes. Más que nada hablar con los chicos, me encantaría poder tener un intercambio, un diálogo, poder saber cuáles son sus inquietudes y sobre todo preguntarles si leen y cómo leen. Yo quiero llegar y ver qué han preparado, prefiero ver ellos qué han estado organizando y qué me proponen, y a partir de ahí va a salir algo muy fresco y muy espontáneo seguramente, como debe ser todo encuentro de este tipo además. Desde ese recibimiento, con ese cartel de bienvenida, la bandera de mi país, las fotos, la lectura de los libros, una sensación de respeto. Pero yo pregunté quién quiere ser escritor, porque les decía que una cosa es escribir y otra cosa es ser escritor, que además de ser un trabajo y una profesión y un oficio, es una enorme responsabilidad. Lo que me llamó la atención fue sobre todo la cantidad de muchachos que ya venían con inquietudes sobre la creación. Quiere decir que ahí había no solo escritores, sino quizá pintores, músicos, actores en potencia, y quizá percibir detrás de esas preguntas la pequeña angustia de ¿esto es un trabajo? ¿Voy a poder vivir de esto? Entonces a mí me parece que es un signo de esperanza muy grande. Pensar que hay jóvenes que están preocupados por las cuestiones artísticas, pero más que eso están preocupados por ser personas. De hecho, alguien que entra en la literatura jamás llega al final. El final no existe. Es una especie de horizonte que siempre se nos va corriendo un poquito más lejos, pero estar en camino, esa es la realización. Y ahora nos encontramos en este hermoso stand de Del Vives, lleno de Frida Kahlo, porque les vamos a presentar un reportaje especial de mis compañeros Perla Velázquez y Olin Buendía sobre 31 minutos. Esto que empezó como un proyecto para niños en un lugar donde casi no había programas de televisión para este público. Vamos a verlo. Esencialmente 31 minutos no se inventa de un día para otro, sino que por un lado tiene que ver primero nosotros con la experimentación en televisión infantil y segundo con lo que uno va descubriendo en un proyecto que ya lleva 15 años. 31 minutos está metido en el mundo, no es algo que esté fuera del mundo, ni un mundo de fantasía absolutamente. Es un mundo que en gran medida parodia la realidad, eso es lo divertido, y yo creo que eso hace que los adultos también reconozcan otras cosas y haya cosas para todos los públicos.
Cuando los creadores de esta serie decidieron comenzar con la aventura en televisión, se percataron que la realidad para los niños debe ser un campo de exploración, el cual se les enseña con base en la imaginación. Y creo que todo el mundo entiende un poco que la televisión son luces y también hay falsedades y hay cosas que están fuera de pantalla y dentro de pantalla. Entonces eso permite que la parodia sea más divertida. Yo creo que por eso nos acercamos a la televisión. La televisión es un buen resumen de cómo es la humanidad, que por un lado es intensa y por otro lado también es muy frívola. Se cree que a los niños tienen que entenderlo todo. En general los niños no quieren entenderlo todo. O sea, quieren entenderlo todo, pero no quieren que se los den todo ya masticado, sino que quieren ellos descubrir cosas, ¿cachai? Entonces, si uno presenta un mundo que es medio alejado como un noticiero, pero lo van descubriendo, para ellos es mucho más interesante, para ellos es mucho más... lo desconocido para un niño es fundamental, porque la curiosidad, si algo mueve a un niño es la curiosidad. Entrevista a Juan Carlos Bodoque hecha por Tulio Triviño. Toma 1. ¿Qué esperas, Tulio? Pregúntame. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Son personificaciones de seres humanos, de carne y hueso, con cierto exceso. Tienen una edad media rara porque son como niños, pero tienen todos los beneficios de un adulto. Ninguno tiene que lidiar con muchas responsabilidades domésticas, ni familiares, ni etcétera. Están muy mezclados. Muchas veces se define a los personajes infantiles, lo que yo creo que es un error, como con características muy claras. No, él es el inteligente, él es el astuto, él es el tonto, él es el rápido. En general la gente es una mezcla de cosas y en 31 minutos yo creo que los personajes son mezclas de cosas, cada uno con personalidades muy definidas, pero personalidades que son complejas, no son personalidades unilaterales, digamos, unidimensionales. Oh, por último, Juan Carlos, ¿qué consejos sobre el medio ambiente darías a tus múltiples seguidores? Básicamente, que no sean cochinos. La naturaleza es como las apuestas. Si apuestas mal, pierdes. Y si apuestas bien, puedes hasta construirte una piscina. Oh, muy sabio. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Estamos en el pabellón de la Conalitec, que se dedica a hacer los libros de texto gratuitos. Y aquí podemos encontrar varios, como por ejemplo este, que es un libro en braille y conserva la portada de La Patria, una obra de Jorge González Camarena, que es un clásico de la escuela. Esto fue hecho en 1962. Y desde aquí les mandamos nuestras tendencias web en Semanario N22. Como cada año llega esa época donde los amantes de los libros se dan cita en la capital de Jalisco, nos referimos a la FIL Guadalajara, que tiene 2 etiquetas oficiales. La primera es FIL Guadalajara 30, aunque también encontramos una abreviación, FIL GDL, que funciona para enterarte de lo que está pasando. La segunda es Somos Lectores, el lema que encamina a esta fiesta editorial. Esta ocasión podemos ver un nutrido cúmulo de intereses en las redes, presentaciones editoriales, conversaciones con autores y parte de las instalaciones que decoraron Expo Guadalajara. Como si se tratara del hermano menor de la feria, encontramos el hashtag FilNiños, una propuesta dirigida al público infantil para que encuentren en la literatura una válvula de escape que detone su creatividad. Por otra parte, también resonó el tema de los autores ochenteros, es decir, aquellos escritores como Paulina Flores de Chile y Arnaldo Gálvez de Guatemala, nacidos en la década de 1980 del siglo pasado, quienes están configurando en la expectativa de los críticos un mapa de la nueva literatura latinoamericana. Entre tantos estantes, también hay un lugar para la contemplación. Hablamos del Bosque de la Poesía, donde se encuentran árboles creados como poemas escritos en idiomas que conviven con el español en América Latina, como es el maya o el quechua. Y si no pudiste ir a la feria, tenemos una buena noticia. Todos nuestros contenidos y la señal en vivo de Canal 22 están en la aplicación Noticias N22, que puedes descargar en Apple Store y Google Play para llevar la cultura en tu bolsillo. Con esta imagen de la FIL de Guadalajara en uno de sus días más movidos, nos vamos a un corte. No se vayan.
En 1984 se estrenó una película que tuvo una fama considerable en su momento, protagonizada por Jodie Foster, muy joven, y por un galán de moda de esos años, Rob Lowe. Esa película se llama Hotel New Hampshire y está inspirada en un libro de 1981 de un autor que tú entrevistaste. Así es, Goemancin, igual que El Mundo según Garp al finales de los 80 con Robin Williams. Estamos hablando de John Irving, con quien yo conversé acerca de su novela más reciente, Avenida de los Misterios. Hablamos de intolerancia religiosa, de intolerancia a las minorías sexuales y por supuesto qué va a pasar en el mundo con Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué te dijo. Thank you very much, John Irving, for this interview. I'm so thrilled to have you here. Oh, thank you. Well, when I was a teenager, I was about 10 years old, something like that. I saw the movie The World According to Garp. Yes. And I fell in love with all the characters, and I thought, a man who writes this story, it's my idol, definitely. That's very nice. I find some resemblance between The World According to Garp and Avenida de los Misterios. Yes. For example, you think a lot about religion. Tell me why religion is a topic in your books. Well, I think Avenida de los Misterios is a good example of how religion plays out in my novels. Yes. I think there's a big difference between the spirituality of religion, the foundation of all religions, not just the Roman Catholic Church. In this novel, the focus, of course, is on the Catholic Church. Yes. But I feel the same thing is true of all religions, that at their heart is a milagro. At their heart is a miracle that people want to believe. And you can understand and feel sympathy for that belief. But every church has a man-made body of rule makers. And the men who make the rules of the church, the institution of the church, is always different than the reason people believe. I think a lot of people of genuine faith are not well represented by the rules of the institution of their faith, but they still believe in the foundations of it. That's all I'm trying to say. I love this character Flor, as I love Roberta in The World According to God. You are interested in talking about gender and things like that, sexual differences, sexual acceptances? I think increasingly we live in a world when the spirit of tolerance, the spirit of a genuine liberal acceptance of other people's differences, racial differences, religious differences, but also sexual differences. We live in a world where it's more and more essential to be tolerant of minorities and not to bully them. And sexual minorities are often overlooked in a world where we understandably pay so much attention to religious minorities, political minorities, racial minorities. The sexual minorities get overlooked. I've always been a supporter of the LGBT community, and only one of the reasons I'm so upset and disturbed by the US election is how those sexual minorities now in the US really stand to lose the ground they've gained. Yes, that's terrible. And to once again be bullied, and once again a climate of intolerance will raise in the United States. Anger and hatred against sexual minorities. I'm afraid this will once again rise.
Thank you so much, John Irving. It has sido John Irving en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora estamos en el stand de Colombia. Colombia es un país que tiene en esta ocasión 2 pabellones y en el que nos encontramos es el de las publicaciones universitarias, en donde podemos encontrar, por ejemplo, este libro, la reedición de Utopía de Tomás Moro, que cumple 500 años. Desde aquí queremos mandarlos a la siguiente información. Se trata de El Pequeño Teatro de Medellín, una compañía que fue creada en los peores momentos del crimen organizado y de la violencia del narcotráfico allí en Medellín, con una obra que ha sido importante para su desarrollo y su historia. En 1975, en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, Colombia, Rodrigo Saldarriaga comenzó un proyecto teatral llamado Pequeño Teatro de Medellín. La idea era reunir a un grupo de profesionales en torno a la creación y discusión teatral. 40 años después, el Pequeño Teatro de Medellín es el que mayor oferta teatral ofrece en toda Colombia. Su fundador falleció hace poco, pero entre el trabajo que dejó está la obra Los Chorros de Tapartó, que cuenta la historia de 2 hermanas. Maruja, que soy yo, es aquel personaje que se queda ahí en el terruño, que se queda dando la guerra en el terruño, que se queda luchándola, ¿cierto? Luchándola desde ahí, desde su propio ser, desde su momento, desde su sitio. Y Maruja, pues es ese ser, Mireya, su hermana, es este ser contestatario que dice, yo esto no lo vivo, no lo resisto, me voy a recorrer mundo, me voy a vivir otras cosas, a conocer otras cosas, a vivir otras miserias tal vez. Entonces es lo que hace que estos 2 personajes sean realmente un mundo completo. La obra cuenta la historia de estas 2 hermanas, pero también cuenta 50 años de conflicto en Colombia debido a los militares, los paramilitares, las autodefensas, la guerrilla, el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, la presentamos en Argentina o la presentamos en España, pues es la misma historia, o sea, todos han tenido esa misma historia de tenerse que ir, de violencia en su sitio. Porque las 2 hermanas están representando a un país. Exactamente. Tapartó es un pueblo con un excelente clima y tierras para el cultivo, con una cascada llamada Los Chorros. Esa tierra que perteneció a los indios, poco a poco se la arrebataron ricos, políticos y el crimen organizado. Se repite esa historia de violencia en Colombia, en cada pueblo, se repite con otros nombres. Nosotros hablamos de los escopeteros en ese momento, pero antes fueron los chulavitas y los pájaros, ¿cierto? En otras épocas, mucho antes. Y ahora podemos hablar de las autodefensas, de los paramilitares, ¿cierto? Y todas esas historias se siguen repitiendo. El autor la concibió como una comedia negra, que busca provocar entre el público, entre la carcajada y el silencio de la introspección. ¿Tienen algo que decirnos, algún comentario, una duda, una sugerencia acerca de nuestros contenidos? Pónganse en contacto a través de las redes sociales que en estos momentos aparecen en su pantalla. Y bueno, es momento de hacer un corte, pero no se vayan porque todavía tenemos mucha información. Vamos a hablar de una bebida que seguramente a la mayoría de ustedes les gusta, el tequila. Regresamos. Continuamos en Semanario N22 y hemos llegado aquí al pabellón de Canal 22, que también tiene presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde aquí los invitamos a que nos sintonicen Semanario N22 en Canal 22 Internacional, 5:30 hora del Pacífico, 8:30 tiempo del Este, así que también pueden vernos allende de las fronteras. Vamos ahora a Tequila, porque estamos en Jalisco y tequila le da nombre a una bebida, a una región y a un lugar. Vamos a ver eso, de qué se trata.
Continuamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara y estamos en Bucher aus Deutschland, el pabellón de libros alemán, ¿no? ¿Qué tal el alemán de Huemanzin? Porque vamos a presentarles dos exposiciones que tienen que ver justamente con Alemania, Huemanzin. Así es, el arte contemporáneo nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el caso de Alemania tenían un muro que dividía al país. ¿Qué es lo que ocurrió de un lado y del otro? Eso es lo que nos muestran en dos exposiciones en el Centro Cultural Cabañas y en el Museo de Arte de Zapopan. Al Instituto Cultural Cabañas y al Museo de Arte de Zapopan ha llegado la exposición Viaje alrededor del mundo, que reúne cerca de 400 obras de artistas alemanes creadas entre 1949 hasta la actualidad. Todas las obras forman parte de la colección del Instituto de las Relaciones Culturales Internacionales, IFA por sus siglas en alemán. Estamos muy contentos que está aquí en México con las dos exposiciones en el Cabañas y el MAS, con 60 años de historia contemporánea de arte alemán, y aquí en el MAS estamos con el arte del presente contemporáneo. La exposición comienza en el Instituto Cultural Cabañas, donde vemos obras de artistas que nacieron durante la guerra hasta los que vivieron la caída del muro de Berlín. La segunda parte está en el Museo de Arte de Zapopan e integra artistas que eran pequeños a finales de los 80 o principios de los 90 del siglo XX. El IFA manda exposiciones por todo el mundo, así los artistas son embajadores alemanes. Esta actualmente realmente es la exposición más grande que ha mandado el IFA por el mundo. Los procesos de los trabajos artísticos nacieron de temas y técnicas en Berlín del Este y Colonia, en Annaberg y Oberkassel, en Dresde y München. Y de esa manera quedan al descubierto los paralelos y vínculos clandestinos del arte. Esa interactuación o esa relación se tendría que ver realmente un poco en las diferentes épocas, por decirlo así, especialmente después de la guerra, en el tiempo de la posguerra, cuando los dos lados, tanto el este que el oeste de Alemania, tenían las mismas experiencias de la guerra. Obviamente todavía había mucho intercambio, mucha interacción. Pero en el momento en que se construye el muro, en que la DDR, la RDA, se construye más y más como un sistema propio, con una identidad propia, allí se empieza a separar los desarrollos artísticos, aunque de todas formas él dice que el muro se tiene que ver también un poco como un osmosis, una cortina donde sí había de todas formas relaciones, especialmente por artistas individuales que mantuvieron sus intercambios, sus relaciones con el oeste. En la exposición podemos encontrar obras de importantes y reconocidos artistas como Joseph Beuys, Wolfgang Tielemans y Thomas Ruff, pasando por Cyprien Gellard y Sibylle Bagemann, entre otros. Viaje alrededor del mundo forma parte de las actividades del año dual Alemania-México y solo se presentará 6 meses en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara y el Museo de Arte de Zapopan. En este año, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances fue para el rumano Norman Manea. Vamos a ver un fragmento de su discurso de aceptación. În scrisul meu s-au aliat experiența biografică a excluderii și oprimării cu bucuria livrescă a literaturii, cu deosebire literatura central și est-europeană, cu ironia și scepticismul ei, ca mărturie spirituală de prim rang a solitudinii și dezrădăcinării. Pagina mea poartă cicatricea traumelor, dar și trăinicia rezistenței la ele. Tragedia își are drept imediată consecință estetică clișeul, primejdea vicleană și populistă contra creativității autentice. Am fost extrem de circumspect, mereu, față de riscurile canonizării, ale oficializării și comercializării,
ale vulgarizării suferinței și ale manipulării ideologice. Bien, de esta manera llegamos al final de Semanario N22 desde Guadalajara. Se nos ha ido rapidísimo, Irma. Mucho más rápido que de costumbre, estando entre tantos libros, entre tantos escritores, entre tantos amigos, Guemansi. Y entre tanta gente y tantos jóvenes que nos han tocado estos días. Nos vamos a despedir con imágenes de Francisco Abraham. Nuestra postal es condensado varios días de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradecemos además a Armando López Rodríguez por sus magníficas imágenes aquí. Y también a Juan Carlos Valencia, que pues no solamente nos aguanta a nosotros, también aguanta a Armando. Nos vemos la próxima semana.